Bien, la entrevista con Pedro Pablo Fernández va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Un tema diferente que no habíamos abordado acá en este espacio, de la ideología de género, y que no solamente en Venezuela genera polémica, en todo el mundo donde ya se hablan estos temas abiertamente y donde lo estamos viendo también incluso en los discursos de algunos dirigentes políticos, se está generando precisamente posiciones encontradas y por supuesto está generando comentarios al respecto. Esperamos por allí también en YouTube leer parte de su participación. Cambiamos de tema porque la semana pasada la OIT en Nueva Esparta se reunió nuevamente con empresarios, con trabajadores y con el Estado venezolano. Como hemos dicho, desde más de 20 años antes de la reunión de 2022 no se lograban sentar las tres partes involucradas en lo que tiene que ver con discusiones no solamente de temas salariales, también de libertades sindicales y de todo lo que tiene que ver con la vida laboral en nuestro país. Y eso ha comenzado a ocurrir en 2022 gracias a la participación de la OIT. Sin embargo, la expectativa para este año, que recordemos vimos 2 reuniones en 2022 y este año, esta primera que se da en el estado de Nueva Esparta, es que se defina qué va a ocurrir con el tema de los salarios en Venezuela. Aclaramos que la OIT no vino a Venezuela a aumentar salarios, no vino a Venezuela a imponerle a algún sector una política respecto a los salarios en Venezuela, pero sí se esperaba que de alguna manera surgiera un mecanismo que llevara a cambiar la realidad de esos cerca de 5 millones de trabajadores de la administración pública y tal vez los más afectados, que son los que realmente pueden estar hoy al 100% con certeza, estar recibiendo menos de $6 mensuales, que son los pensionados de este país. Pablo Zambrano está con nosotros en estudio, él es el dirigente sindical de FETRASalud, un gusto que nos acompañe. Quisiéramos saludarte. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Ya el viernes abordamos un poco sobre este tema, entendemos que se van a instalar unas mesas y todo lo que se ha desprendido de estos nuevos acercamientos entre las partes involucradas en los diálogos tripartitos, pero los trabajadores, ¿cómo lo esperan? Porque, por supuesto, la expectativa es que mientras se discuta, mientras se busque la forma, el venezolano sigue ganando $6, el venezolano en la administración pública. Aclaramos, la administración privada, los números de cierre de 2022 hablan de un salario promedio en la actividad comercial de $130, de $140. La administración pública no llega a esto. Sí, hay una brecha inmensa entre lo que significa el salario mínimo de los trabajadores públicos y los trabajadores privados. Sin embargo, los empresarios están en esta mesa, ojo, entendiendo esa realidad. Es producto de una investigación, o sea, lo que llaman comisión de encuesta, una investigación que es un juicio que en 100 y pico de años se han hecho a unos 13 países. En este caso le tocó a Venezuela por violaciones, no solamente a los derechos laborales, sino que entra en el sindicato de los empresarios. Creo que por primera vez está el reclamo en la parte patronal de los empresarios y en este caso los trabajadores. Ahora, tú lo has dicho, esas reuniones no eran para llegar a un acuerdo salarial, pero se vendió mucha expectativa de eso. Claro, es que ya lo que va a suceder ahora, que es la instalación de las distintas comisiones a fin de dar las discusiones de acuerdo a lo que es la fijación del salario mínimo, el diálogo social y el respeto a la libertad sindical, debió haber sucedido en el transcurso de la primera llegada de la OIT a Venezuela, que fue el año pasado. Ahora, ¿quién se reserva reserva legalmente un aumento para los trabajadores? El gobierno nacional. Entonces está obligado. Yo particularmente, fuera de la expectativa que haya generado o no el hecho de estar la Organización Internacional del Trabajo en Venezuela, que indistintamente lo que sea, nosotros tenemos que señalar que el diálogo es muy importante. No podemos ni criminalizar el diálogo, ni criminalizar la protesta, que eso ha sido un proceso que ha sucedido en Venezuela. Entonces, necesariamente el gobierno tiene que darle respuesta a los trabajadores. Es una obligación del presidente Nicolás Maduro de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque en ningún país del mundo, en este momento, los trabajadores están recibiendo como salario mínimo un poco más de $5. Muy por debajo de lo que establece el Banco Mundial y organismos internacionales como el umbral de la pobreza. Tú sabes que revisando algo de historia, en los años 60, cuando había este problema de la segregación racial, que hubieron figuras como Martin Luther King, Malcolm X en aquellos tiempos, todavía el hombre de color le servía al blanco, o sea, no estaba totalmente abolida, digamos, la esclavitud. Y en aquellos tiempos le pagaban a un servidor unos $0.33 la hora. Cuando tú lo multiplicas por unas 10 horas, que quizás trabajaban más, son 3.3
dólares diarios. Entonces cuando lo multiplica, vamos a más de 90 dólares al mes. Entonces, ¿cómo es posible que en esta época, en estos nuevos tiempos, haya un país como Venezuela que tiene tanta riqueza y el salario mínimo se establezca en un poco más de 5 dólares mensuales? Entonces, eso es parte también de que hay que elevar la conciencia, en este caso el equipo económico del gobierno. ¿Dónde vive? Pues, ¿dónde vive? Vive en Venezuela, y resulta que hay una realidad a la que hay que atender. Hay un gran descontento abajo. Como yo lo digo, lo he repetido, los trabajadores no es que van a estar toda la vida en la calle, pero ese descontento que existe tiene sus repercusiones en la política, y está obligado el Estado como tal a dar respuesta. Ejemplo, el tema del diálogo. Cuando hablamos del diálogo vamos a la Mesa de México, porque tenemos que hablar un poco de política, porque la crisis generalizada que existe en Venezuela viene por la confrontación política. Eso es una realidad. Entonces también en esa mesa, digamos, de Margarita, donde estuvo la OIT, se habla de este tema porque resulta que hay un poco de recursos que están fuera del país. Claro, la disputa por la por figura supuesto, del Ejecutivo. Pero esos recursos tienen que volver al país, tiene que buscarse una fórmula de que vuelvan, pero también tiene que el gobierno decir cuánto tiene, cuánto le entra en dólares por petróleo, cuánto le entra en dólares por las minas, la minería, cuánto le entra por el IVA, por la gasolina. O sea que digamos, en el campo político hay parte de la solución. El argumento que ha usado el Ejecutivo es que no hay dinero para hacer un aumento por las consecuencias de las sanciones. El Estado no tiene la capacidad de caja para aumentar el salario ni a 30 dólares. Vimos lo que pasó el año 2022 cuando se llevó precisamente un salario a 130 bolívares que equivalían a 30 dólares y lo que significó en la práctica, ¿no? Pero tienes que demostrarlo, tú tienes que demostrar abriendo la información cuánto es que le entra al país por distintos, hablamos de exportaciones, todo lo que dije anteriormente. O sea, eso entra en dólares, pero a mí como trabajador público me pagan en bolívares que se devalúan diariamente, porque la devaluación es diaria. 2 veces al día. Por supuesto, y dan dos partes diarios sobre este tema. Y entonces, ¿quién es el afectado? O sea, ¿para quién se gobierna? Se gobierna para el pueblo, no se gobierna, digamos, para que el rico sea más rico. Es para que haya una equidad, haya las desigualdades más bien se estrechen. Y resulta ser que en este momento en Venezuela no solamente es que afecta a los trabajadores públicos, también hay empresarios, quizás hay que ver cuánto es el porcentaje de empresarios que mantienen salarios entre 120 y 150 dólares al mes. Hay empresarios que le pagan también 50 dólares mensuales a sus trabajadores y hasta menos. Bueno, entonces somos afectados todos dentro de lo que significa la falta de políticas públicas que conlleven a soluciones de fondo al problema económico del país. Dentro de los temas que también se hablaron, ya pasando a otros aspectos de esa reunión, es la libertad sindical. Pablo Zambrano ha sido precisamente una de las víctimas del tema de la persecución a dirigentes sindicales en Venezuela por denunciar este tipo de situaciones, por llevar adelante estas luchas respecto a la reivindicación de los salarios, de las condiciones laborales. ¿A qué se llegó en este sentido? Porque hay dos temas allí que tienen que ver la persecución y tienen que ver también con el tema de la posibilidad de legitimarse toda la dirigencia sindical que hoy existe. Nos explicaba el viernes José Elías Torres, que de la CTV, por cierto, que hay un problema que tiene que ver con la imposibilidad de participar en algunas instancias porque no existe legitimidad, que hoy por lo menos en algunos casos no se pueden discutir convenciones colectivas o no se puede incluir a buena parte de la representación sindical porque no están al día, están en mora las elecciones en algunos casos. Sí, vamos a hablar primero del tema de la libertad sindical, porque no puede ser que mientras hay una mesa, entonces uno esté promoviendo con los cuerpos de seguridad del Estado de alguna forma para darle del SEBIN a un dirigente al frente para amedrentarlo, o que algún funcionario también vaya y lo amedrente. Yo creo que tenemos que superar ese tipo de cosas. Creo que el gobierno, y eso es un llamado que le hago permanentemente, o sea, no se puede vivir judicializando a aquel que levanta la voz. El que levanta la voz es porque eso representa consecuencias de la política. Y ahí voy al recuerdo, pues en aquellos tiempos en que daban los partidos tradicionales como ADEI-COPEI, que posteriormente llegó Chávez a través de un gran descontento,
Bueno, pasaron este tipo de cosas también y las sufrieron los que están en el gobierno. Y anteriormente las protestas eran más complicadas porque no era la lucha pacífica como la desenvolvemos ahora. Se quemaban los autobuses, o sea, era muy fuerte y sin embargo, bueno, se llegaban a acuerdos de respeto en estos casos. El llamado precisamente a todos estos dirigentes que saben lo que significa la lucha en la calle, que están en el gobierno, es que tiene que haber una reflexión en este sentido. Cuando uno sale a la calle, ejemplo, a mí me ha pasado mucho, a mí me ha pasado de todo, dentro de lo que puede significar este tipo de acciones contra un dirigente sindical. Mas, sin embargo, uno sigue en la lucha, porque ¿a quién representas tú? Al que precisamente debe ser beneficiario de un gobierno que dice que es obrerista. Claro. Entonces, el obrerismo tiene que demostrarse. Nicolás tiene que demostrar, Nicolás Maduro, a quien conozco también de las luchas sindicales. Bueno, hermano, ¿cómo es la cosa? Pues tú tienes que demostrar la necesidad del Estado. Tiene que demostrar, sea por la... tiene que ser claro, obrero. pero también ¿dónde están las medidas de austeridad? Claro. Las medidas de austeridad son ¿qué? O sea, yo veo ejemplos, y no lo dije yo, lo dijo también Freddy Bernal, las camionetas que cargan mucha gente, que si vendemos 10, con eso se le paga un poco de gente. Bueno, ahora, las medidas de austeridad están en que los ministerios tienen hasta 5 viceministros, que eso no existía antes. Y bueno, directores por todos lados. O sea, ¿dónde están las medidas de austeridad que toma el gobierno debido a la crisis social y económica que vivimos? O sea, son para mí nada más. Yo soy el que tengo que dejar de comer en la casa. Yo soy el que tengo que recibir la bolsa y estirarla lo más que pueda con la harina amarilla bueno, ¿a quién sacrifico? A mis hijos. Entonces aquí tenemos que poner los puntos claros con respecto a ese tipo, digamos, de discurso, y tenemos que, de alguna manera, los que gobiernan, y cuando hablo de gobernantes hablo de todos los gobiernos existentes en el país. Claro, de todos los niveles, aquí, no solamente del Ejecutivo. Todos los niveles tienen que demostrar que de verdad estamos en una crisis profunda y que el gobierno no tiene para aumentar los salarios. Ahora, lo otro, que es la libertad sindical, de la que también hablamos, tenemos que hablar mucho. Bueno, eso pasa también por la discusión de los contratos colectivos. En el año 2018 se creó el memorándum 2792, que eso también afecta a los sectores privados. Claro. No, y que es bueno además aclarar por qué se vincula el tema de la libertad sindical con lo salarial, porque al cierre de esta reunión algunos podrían pensar, bueno, no se habló del tema del salario, los sindicalistas fueron a discutir sus asuntos, pero ¿por qué son importantes estos asuntos para llegar a acuerdos salariales? No, y es que tiene que quedar claro que quien tiene la reserva legal de aumentar el salario no son los sindicatos, es el Ejecutivo. Ellos son los que tienen en sus manos, digamos, el hecho concreto de dar un aumento y que hayan políticas públicas económicas que conlleven a solucionar el problema de fondo. Tú no puedes seguir dando aumentos, que ya van más de 60, para que se los coma la devaluación y la inflación. Y en el tema de las elecciones sindicales, que por cierto me dice que estuvo aquí José Elías, bueno, la CTV tiene que elecciones, son 21 años. Nos toca ya despedir lamentablemente por el día de hoy. Leemos 3 comentarios rápidamente por Twitter y esperamos que nuestro invitado también un poco de rapidez para poder darle lectura a la participación. Tono Juan, @TonoJuan1 nos escribe: buenas tardes, la OIT se pronunció a favor de los despidos de la industria petrolera en 2003. ¿Quién es el encargado de ejecutar dicha decisión? Bueno, el problema es que, digamos, la OIT es un órgano lento, pero en este caso, en este momento, viene a Venezuela por tres convenios que tienen que ver con la libertad sindical, tienen que ver con la fijación del salario mínimo y, digamos, el diálogo social. Entonces eso es lo que está en el ámbito y eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que profundizar y apoyar, porque no podemos dejar que el diálogo sea criminalizado. Julio Atías, @Julio Atías nos escribe: los trabajadores no cuentan con una protección social acorde con la realidad, los planes económicos deben ser cambiados, se ha aumentado el salario solo para paliarlo por poco tiempo, porque después todo aumenta y vuelve otra vez la crisis salarial. Es que el problema es que no se cumple con la Constitución. Si la revisamos en materia de derechos humanos es muy avanzada, el problema es que no se cumple, pero si se cumpliera la Constitución, que es garantía, la Constitución nuestra es garantía, es garante, pero eso no se cumple. ¿Quién es el que debe, de alguna manera, garantizarla? El Estado. ¿Y quién la viola? El gobierno.
Bien, y cerramos con Javier Martínez, excelente invitado, gran líder sindical, pero ¿cómo es eso que tenemos un presidente obrero y el sector social más grande que el obrero? Salud y educación están muy mal. También Ángel Cacique nos escribió, nos vamos con esta pregunta. Pregúntale al amigo si él apoyó al gobierno de Juan Guaidó, ¿por qué le pide aumentos a Nicolás Maduro? Bueno, ¿al gobierno de quién? Hace mucho tiempo que yo me separé de lo que significaba este gobierno, inclusive yo soy militante, secretario sindical nacional de Fuerza Vecinal. Y en todo caso, lo que tenemos que reconocer es que eso no fue un gobierno, eso se malutilizó en el país, no tuvo el efecto que quiso la población, y lo que tenemos que lograr de alguna manera en este momento los trabajadores es seguir con las movilizaciones sociales y practicar la exigibilidad de los derechos, porque es la única forma que tenemos para de alguna manera combatir el radicalismo y combatir al gobierno con las políticas equivocadas económicas que nos vienen afectando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pablo Zambrano con nosotros, dirigente sindical de FETRASalud. Aprovechamos, por cierto, la oportunidad para enviar un par de saludos que nos envían a través de nuestra cuenta en YouTube. Desde Temblador, en el estado de Monagas, Mauro Heredia nos escribió. Muchísimas gracias por sintonizarnos allá en el oriente de Venezuela. @en contexto piso y @Carlos Penalosa, nuestras cuentas en redes sociales. Nos vemos mañana, nuevamente a la 1 de la tarde.